Buena, buena, hola. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. En la ayudantía hoy día vamos a ver varias cosas. La primero regla de Leibniz, que nos sirve para calcular derivadas de un orden más grande cuando están multiplicándose. Eh, Vamos a ver derivadas de orden superior, que hice un poco de introducción en la ayudantía pasada cuando les pedía calcular la derivada enésima de una función y se daban cuenta que formaban patrones. Y no lo voy a hacer en este video, sino que lo voy a hacer el día lunes. Les dejé en los ejercicios propuestos una pregunta de análisis de función. La razón de por qué no la voy a hacer ahora es porque toma mucho tiempo y son varios pasos simples que hay que ir haciendo, porque hay que calcular los puntos críticos y eso es calcular, dependiendo de cuántos puntos críticos, evaluar si es que el rango o sea, si es que es un punto máximo, un punto mínimo, máximo local, mínimo local, rangos de crecimiento. Entonces, por el tiempo que demora, no lo voy a hacer en este video, sino que lo voy a hacer el lunes. Entonces, voy a partir compartiendo pantalla. Ya. Entonces, la pregunta uno nos dice, calcule las siguientes derivadas aplicando la regla de Leibniz y compruébelo utilizando regla de la cadena. Ahí está puesta la regla de Leibniz. Y nos dicen para f de x igual x al cubo, para g de x igual raíz de x y para un n igual 3. Entonces, nos dicen, dada la función f de x por g de x, y todo esto tenemos que derivarlo n veces. Ahí yo puse elevado a n, pero o sea, voy a arreglar es un paréntesis, o sea, es como la derivada enésima. Entonces después nos dicen para f de x, g de x y n igual. N igual 3, raíz de x y x cubo. Entonces esto quiere decir lo siguiente, quiere decir x al cubo por raíz de x, lo tengo que derivar 3 veces. Entonces me piden la tercera derivada de esta función. Y ahí es cuando entra esta regla que nos dice que la sumatoria desde k igual 0 hasta n, que en este caso es 3, va a ser igual a n sobre k por, bueno, voy reemplazando al tiro los valores. 3n, que va a ser la sumatoria de 3 sobre k por f, que es x cubo. Entonces, x cubo derivado k veces, o sea, derivado k veces, por g, que es raíz de x, derivado n menos k veces, o sea, 3 menos k. Entonces, eh, nosotros sabemos ya, esto es un poco... Uy, no sé qué pasó, no me deja moverme para el lado. Espérenme. Como que se me corrió el coso. Ahora sí. Entonces, para recordar, nosotros cuando teníamos n sobre k, era lo mismo que n factorial partido en k factorial por n menos k factorial. Entonces, vamos identificando términos. Entonces, voy a hacerlo. El primer término que identificamos está el 3 sobre k. Entonces, el 3 sobre k vamos a tener 3 sobre 0. Voy a poner ahí igual. 3 sobre 1. 3 sobre 2 y 3 sobre 3. 3 sobre 3.
Y si es que nosotros usamos la fórmula, el n factorial partido en k factorial, n menos k factorial, esto nos da 3 factorial partido en 0 factorial por 3 factorial. Se simplifica el 3 factorial, nos queda 1 partido en 0 factorial es 1, entonces nos queda 1. 1. Después, 3 sobre 1. Tengo 3 factorial partido en 1 factorial por 3 menos 1, 2 por 2 factorial. Esto nos va a dar 3, porque 3 por 2 por 1 se simplifica el 2 factorial con el 2 factorial de abajo y nos queda 3 partido en 2. O sea, 3 partido en 1. Después, en el caso, el 3 sobre 2, 3 factorial partido en 2 factorial por 3 menos 2, 1 factorial. 1 factorial. Se simplifica, esto nos queda 3. De nuevo nos da 3. Y el 3 sobre 3 va a pasar lo mismo y nos va a dar 1. Entonces, funciona de la misma manera como que usa esta pirámide del binomio de Newton, de que van aumentando y se van agregando términos. Entonces, 1, 3, 3, 1. Entonces, si es que hubiéramos tenido sobre 4, o sea, 4 sobre 1, cumplen la función 1, 4, 6, 4, 1. Y así sucesivamente hasta n. Ya, entonces tenemos lo primero, que es encontrar todos los términos que puede tener el primer término, que ya los calculamos. Y después tenemos el x cubo. El x cubo va a estar, cuando es 0, se mantiene x cubo. Cuando es 1, es la primera derivada de x cubo. Cuando es 2, es la segunda derivada de x cubo. Y cuando es 3, es la tercera derivada de x cubo. Entonces, vamos a necesitar la derivada, la primera derivada de x cubo. Después, la segunda derivada de x cubo. Y, esto igual, meter una raya, igual. Y la tercera derivada de x cubo. Entonces, la primera derivada de x cubo es 3x cuadrado. La segunda derivada de x cubo es derivar el 3x cuadrado, o sea, 6x. Y la tercera derivada es derivar el 6x, o sea, 6. Porque se deriva primero, bueno, yo lo voy a explicar rápido, cae el 3, queda x cuadrado, después cae el 2, se multiplica por el 3, queda 6x, y después queda el 6 solito. Y estoy apretando algo como en los bordes, que como que me desliza la página. Bueno, no sé. Y hacemos lo mismo, pero para allá. Y tenemos que hacer lo mismo para el raíz de x, que primero es, cuando x vale 0, es la tercera derivada de raíz cuadrada de x. Cuando k vale 1 es la segunda, cuando k vale 2 es la primera, y cuando k vale 0 es la función en sí. Entonces, necesitamos la primera derivada de raíz de x, la segunda derivada de raíz de x, y la tercera derivada de raíz de x. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Raíz de x es x elevado a un medio. Entonces, cuando derivamos esto, queda un medio y abajo por raíz de x. ¿Por qué? Porque es lo mismo que, o sea, queda un medio, x elevado a menos un medio. Entonces, se va el x para abajo.
Cuando derivamos de nuevo esto, nos queda menos un cuarto por x elevado a menos 3 medios. Entonces, menos un cuarto por, o sea, aquí, raíz de x al cubo. Y cuando derivamos de nuevo esto, el menos 3 medios baja y nos queda 3 octavos por x elevado a menos 5 medios. 3 octavos por x elevado a menos 5 medios. Y de esta manera calculamos todos los valores que necesitábamos para hacer nuestra función. Entonces, después escribimos esta sumatoria. Entonces, aquí voy a escribir resultado. Entonces, primero, para k igual 0. Entonces, para k igual 0 va a ser, o sea, voy a escribir los términos k igual 0 más k igual 1 más k igual 2 más k igual 3. Entonces, para k igual 0, ¿qué pasaba cuando k era igual a 0? Necesitábamos primero el 3 sobre 0, que es 1. Después necesitamos la derivada 0 del x cubo, que es x cubo, y después la tercera derivada de raíz de x. Entonces, y todo eso multiplicándose. Entonces, el primer término, los voy a escribir todo en verde, o sea, k igual 0 va a ser verde. Nos da 1 por x cubo por la tercera derivada de raíz de x, que es 3 octavos por x elevado a menos 5 medios. Por 3 octavos por x elevado a menos 5 medios. Más, ahora es cuando k vale 1, voy a cambiar de color. No voy a poner otro para que no se confunda. Voy a poner celeste. Cuando k vale 1, cuando k vale 1 es 3 sobre 1, o sea, 3. Entonces más 3 por. Después necesitamos la primera derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Por 3x cuadrado por la segunda derivada de raíz de x, que nos da menos un cuarto por x elevado a menos 3 medios. O con la raíz está abajo, pero lo voy a escribir igual como para no tener fracciones. Entonces es por menos un cuarto por x elevado a menos 3 medios. Cuando x vale 2, voy a poner este morado acá. Cuando x vale 2, nos vamos a ver el resultado que teníamos que vale 3. Entonces, 3 por la segunda derivada de x cubo es 6x. 6x por la primera derivada de raíz de x, que es 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Entonces, 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Y por último, cuando x vale 3, teníamos el 3 sobre 3, que es 1. 1 por la tercera derivada de x cubo, o sea, 6, por la derivada 0 de raíz de x, que es raíz de x. Entonces, con eso voy a hacerle zoom por si es que alguien lo quiere
quiero ir copiando. Todo esto va a ser nuestro resultado. La suma de estos 4 términos de la sumatoria. Serían el término 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, de esta manera, resolvimos una derivada como más complicada, porque el dividirlo no iba a dar un término, después eso se iba a agrandar, después eso se iba a seguir agrandando. Lo resolvimos de una forma mucho más simple, que es el ir haciéndolo por partes. Entonces, Leibniz llega con esta fórmula que nos simplifica un poco el trabajo al momento de calcular este tipo de ejercicio. Entonces, pregunta 2. Pregunta 2. Nos dicen, dada la siguiente función, indique la ecuación que le permita calcular las derivas. Me faltó una parte antes. Después nos dicen, calcúlelo utilizando regla de la cadena. Se los voy a dejar de propuesto. El calcularlo utilizando regla de la cadena. Entonces, calcúlenlo utilizando regla de la cadena y yo el lunes como les muestro cuánto... Voy a partir la ayudantía diciendo cuánto daba eso. Que así lo hacen ustedes y no... Porque igual es interesante como el hacer ese ejercicio. Entonces, pregunta 2. Nos dicen, dada la siguiente función, indique la ecuación que le permita calcular las derivadas. Entonces nos dicen, tenemos la función f de x igual 3 elevado a x, y nos preguntan por la derivada 33 de la función y por la derivada 27. 27 de x. Entonces, yo lo primero que hago cuando nos dan ejemplos así, si es que no sé la fórmula, voy y empiezo a encontrar los patrones. Entonces digo, voy a borrar esto, eso son las preguntas. Digo, f' de x, ¿cuánto es? Va a ser 3 elevado a x por logaritmo natural de 3. Porque, bueno, así es o sea, la fórmula es para a mayor a 0, para a mayor que 1, a elevado a x, o sea, la a elevado a x' va a ser igual a elevado a x por el logaritmo natural de a. Eso es como la fórmula. Entonces, derivamos esto una vez y nos da 3 elevado a x por logaritmo natural de 3. Calculo f2', que es derivarlo de arriba. Entonces la derivada del primero por el segundo me queda, ya sin paréntesis, 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 por el segundo, que es logaritmo natural de 3, más la derivada del segundo por el primero, pero la derivada de una constante es 0, más 0. Y volvemos a derivar, solo como para mostrar el patrón que se va cumpliendo, nos va a dar la derivada de 3, la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 por el logaritmo natural de 3 por el logaritmo... me equivoqué paréntesis, aquí. Era así. Por el logaritmo natural de 3 más, bueno, de nuevo, la derivada es una constante, o sea, constante, entonces nos va a dar 0. Entonces, si es que yo pregunto después por la derivada enésima, me doy cuenta de que es 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 elevado a n. Porque cuando tengo la primera derivada es logaritmo natural de 3. Cuando tengo la segunda derivada es logaritmo natural de 3 al cuadrado, porque pasa multiplicando. Cuando tengo la tercera es logaritmo natural de 3 al cubo, porque tengo 3. Entonces, para la derivada enésima es logaritmo natural de 3 elevado a n.
Entonces nos preguntan, esta es la fórmula enésima de, de la derivada de 3 elevado a x. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es f de 27? Entonces, 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 elevado a 27. Cuando tengo f de x derivado 33 veces, es 3x por logaritmo natural de 3 elevado a 33. Ahí está. Bueno, lo hice en desorden. El A era 33 y el B era 27, pero era lo mismo. Es como el cómo hacerlo. Entonces, es que yo después les pregunto por la derivada 1427, 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 elevado a 1427. Entonces, porque este es el patrón que va cumpliendo. Entonces, les dejé 3 ejercicios propuestos. El primero es aplicar la regla de Leibniz. Es con un n igual 2, entonces les va a ser un poco más simple porque tienen que calcular solo 2 derivadas, pero las funciones son un poco más complicadas, que son x elevado a un quinto, o sea, la raíz quinta de x, y la segunda función es x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Entonces, tienen que hacer lo mismo que hice un poco más arriba, que es el identificar todos los elementos que van a estar y después ir trabajándolos por partes. Y de esa manera les va a quedar mucho más simple. Y después, eh, tienen que hacer lo mismo que acabo de hacer ahora. Acá yo usé 3 elevado a x y fui y derivé un par de veces hasta encontrar que se cumplía un patrón. Solo que ahí les puse una función un poco más complicada, no tanto más, pero un poco más, que 3 elevado a x, que es seno al cuadrado de x. Y les pregunto por la derivada treceava y la derivada 21ª. Y la última pregunta, que es la pregunta C, les digo, dada la función h de x, que es igual a f de x por g de x de la parte A, o sea, la función h de x es igual a 5 elevado a un quinto por paréntesis x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado más 1. Y les digo que en el rango entre menos 1, o sea, menos 1,5, eso pueden verlo como un menos 1,5, o sea, al final de menos 3 medios hasta 3 medios. Es continuo y derivable. Les pido que analicen los puntos críticos, rangos de crecimiento, máximo, mínimo, máximo local, mínimo local, máximo global en caso de tener, o mínimo global también. Y analizar toda esa función. Intenten hacerlo, no es complicado, es un poco más tedioso, es más largo, porque hay que hacer hartas cosas. Así funciona más rápida la ayudantía del lunes. Y nada, eso, voy a cortar el video. Chao, que estén bien. Nos vemos el lunes.